Unidad 2. Ética moderna y contemporánea. Capítulo 1. Ética en la modernidad. Introducción. Los sistemas éticos de la modernidad. Los sistemas éticos modernos tienen como característica básica su orientación racional. Mientras las éticas en la antigüedad griega estaban orientadas de acuerdo con el orden natural de la polis, y las éticas medievales estaban orientadas por el orden divino, las éticas modernas se orientarán por el orden natural de la razón humana. Ello exigirá colocar como centro el sujeto racional. Esto es lo que comúnmente se designa como antropocentrismo, en lugar del teocentrismo medieval y el cosmocentrismo y policentrismo griego. Los autores modernos evitarán todo tipo de fundamentación ética que sobrepase la naturaleza racional humana, pero supondrán una racionalidad humana universal. Los principales sistemas éticos modernos son la ética kantiana y el utilitarismo. Lección 8. El formalismo kantiano. Immanuel Kant nació en 1724, en Königsberg, ciudad de Prusia Oriental, de una modesta familia de artesanos. Asistió al estricto Collegium Fridericianum de inspiración pietista. Es el más importante pensador alemán de la modernidad y su pensamiento filosófico sigue siendo fundamental tanto en el ámbito de la racionalidad teórica, especialmente en la teoría de la ciencia, como en la racionalidad práctica, es decir, la ética, la filosofía del derecho, etc. Immanuel Kant considera, fuera de toda discusión posible, la existencia de dos hechos: el hecho del conocimiento y el hecho de la moralidad. Ninguno de los dos requiere demostración de su existencia sino análisis de las condiciones en las que se producen. Admirador profundo de Newton, ve en la ciencia newtoniana la mejor demostración de la existencia de un conocimiento con validez universal. De la misma manera, convencido por las observaciones de Rousseau sobre la naturaleza humana, afirma la existencia de la conciencia moral, el hecho moral en este caso, del que, como ocurre con el conocimiento, lo único que se precisa es analizar las condiciones de su posibilidad, es decir, establecer cuáles son las condiciones que nos permiten decir que algo es bueno. Estos dos autores, Newton y Rousseau, le marcaron profundamente. Del primero admira la rigurosidad científica, del segundo aprende el mundo del sentimiento y la libertad. Kant convierte así a ambas cosas en lema de su vida. Dos cosas llenan mi ánimo de respeto y admiración: el cielo estrellado sobre mí, la ley moral dentro de mí. El análisis y la averiguación de las condiciones de posibilidad de estos dos mundos, se lleva a cabo mediante la razón, que posee un doble uso. Es razón teórica cuando analiza el conocimiento, y es razón práctica cuando estudia la moralidad. Aunque Kant pasó la mayor parte de su vida enseñando en la universidad de su ciudad natal, Königsberg, no por ello fue ajeno a los grandes acontecimientos de su época, como la Revolución Francesa, a la que saludó con gran entusiasmo por considerarla un triunfo de la libertad del hombre. Posibilidad del conocimiento. La razón teórica se ocupa del conocimiento de la naturaleza, entendida está como el mundo de la experiencia gobernada por leyes fijas, como las establecidas por Newton. Estas leyes solo organizan los datos que nos da la experiencia, no lo que es la realidad de las cosas en sí, cuya entraña, desconocemos. Kant considera haber dado un giro copernicano al conocimiento, al invertir las relaciones sujeto-objeto. No es el sujeto quien gira y se pliega al objeto como desde Aristóteles se pensaba, sino al revés, lo que el sujeto conoce no es el objeto tal como es, sino tal como es producido por la razón. Algo parecido sostiene para el orden moral. La ley no le viene de fuera a la conciencia, ella encuentra en sí misma y se da a sí misma la ley moral. Tanto en un proceso como en otro, el hombre es sujeto activo y creador. Pero de muy distinta manera. El mundo de las percepciones sensibles es el mundo de la necesidad. Los datos de la experiencia son organizados por nuestro conocimiento en conceptos. Posibilidad de la moral. La misma razón, pero en su uso práctico, es el fundamento de la acción humana. El mundo de la moral exige la libertad y la autodeterminación para darse. Los preceptos morales deben ser también reflejo de esa libertad. Por eso, Kant quiere establecer qué condiciones deben cumplir estos preceptos morales para que puedan ser reconocidos como tales. Desde el principio, el filósofo de Königsberg parte del convencimiento de que nada puede ser incondicionalmente bueno, excepto una voluntad buena. Para saber si esta es buena, lo que importa es averiguar las intenciones del sujeto independientemente del acto que realice. Es la intención lo que cuenta. Así, establece que el único móvil para una voluntad buena es el cumplimiento del deber por puro respeto al deber. No importa lo que se haga con tal que sea hecho por puro respeto al deber. Kant distingue tres clases posibles de acciones: las contrarias al deber, las hechas conforme al deber, las realizadas por el deber. De estas acciones, solo las últimas son morales. Cualquier otro motivo sería ajeno a la voluntad y podría comprometer la autonomía de la conciencia moral. Ahora bien, ¿cómo puede cada uno conocer el deber?
Según Kant, por la existencia en nosotros de una ley reconocible racionalmente y válida para todos los seres racionales, y que él denomina el imperativo categórico. La existencia de este imperativo se pone de manifiesto en el descubrimiento en nosotros mismos de preceptos que expresan algo que quiero para mí y que, al mismo tiempo, pueden ser leyes universales de conducta. Esta condición de universalidad es la mejor prueba de que se trata de imperativos morales. Formulaciones del imperativo categórico. El imperativo kantiano representa el mandato objetivo que recibe la voluntad. Afecta a toda voluntad. En este sentido, los imperativos son leyes universales. Las máximas, en cambio, son principios subjetivos, afectan a tal o cual voluntad, aunque se convierten en leyes prácticas al universalizarse, al hacerse válidas para la voluntad de todo ser racional. Son, pues, universales y necesarias porque emanan de la razón práctica, que Kant identifica con la voluntad. Al analizar los distintos tipos de mandatos imperativos, Kant distingue entre imperativos hipotéticos y categóricos. Los primeros ordenan lo que ha de hacerse si se quiere alcanzar algo. Los categóricos ordenan simplemente lo que ha de hacerse. Si quieres aprobar, debes estudiar, sería un mandato hipotético, mientras que el mandato categórico sería debes estudiar. Según Kant, el imperativo moral es categórico, es decir, expresa el mandato o la obligación sin ninguna condición. El hombre lo reconoce y se siente responsable ante él por ser libre e inmortal. Al no tener ningún contenido, el imperativo enuncia solo la forma de la ley, y es único porque la ley siempre se expresa como mandato. No obstante, encontramos hasta 5 formulaciones distintas. 1. Obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. 2. Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza. 3. Obra de tal manera que trate siempre a la humanidad, sea en tu persona o en la de otro, como un fin, y que no te sirvas jamás de ella como de un medio. 4. Obra según máximas que puedan al mismo tiempo tenerse por objeto a sí mismas, como leyes naturales universales. 5. Obra por máximas de un legislador universal en un posible reino de los fines. Compárese y Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ariel, Barcelona, 1996, Pax. 41, 58. Reale y Antiseri resumen muy bien los propósitos de la crítica de la razón práctica y algunas de las características generales más importantes de la voluntad y de la libertad, relacionadas con el imperativo categórico. La crítica de la razón práctica se propone en general la tarea de desligar la razón, empíricamente condicionada, de la pretensión de proporcionar ella sola el fundamento exclusivo de determinación de la voluntad. Se trata, pues, de mostrar que la razón es suficiente por sí sola, sin los auxilios de impulsos sensibles, para mover la voluntad, porque solo en este caso pueden existir principios morales válidos sin excepción para todos los hombres, es decir, leyes morales de valor universal. Ahora bien, entre todos los principios prácticos, es decir, entre las leyes generales, subjetivas y objetivas, que determinan la voluntad, solo los imperativos categóricos constituyen las leyes prácticas que valen incondicionalmente para el ser racional, porque determinan la voluntad simplemente como voluntad, prescindiendo de la obtención de un determinado efecto deseado. La ley moral no depende del contenido. Según Kant, si la ley moral se subordina al contenido, se cae en el empirismo y en el utilitarismo. La esencia del imperativo consiste en su valor en virtud de su forma de ley, es decir, por su racionalidad, y la esencia de la moral consiste, pues, en la adecuación de la voluntad a la forma de la ley. El imperativo categórico es una proposición por la cual se determina la voluntad a priori objetivamente, y esto significa que la razón pura es en sí misma práctica, porque justamente determina la voluntad sin que entren en juego otros factores. La existencia de la ley moral se impone a la conciencia como un hecho de la razón y este hecho factum, solo se puede explicar si se admite la libertad. Adquirimos la conciencia de la libertad precisamente porque antes que nada tenemos conciencia del deber. El deber me dice por sí mismo que soy libre, de otro modo, este no tendría sentido, y por lo mismo me indica la dimensión no fenoménica de la libertad, aun sin hacerme comprender cognoscitivamente en su esencia. La libertad es la independencia de la voluntad respecto a la ley natural de los fenómenos, es decir, del mecanismo causal. Esta libertad, que no explica nada en el mundo de los fenómenos y que en la dialéctica de la razón pura da lugar a una antinomia insuperable, explica, en cambio, todo en la esfera de la moral. Y es precisamente por eso que tomamos conciencia de la misma por vía moral. La libertad entendida como A, independencia de la voluntad respecto de la ley natural de los fenómenos y B, como independencia de los contenidos de la ley moral, es la libertad en sentido negativo, o sea, de lo que ella excluye.
Entendida como capacidad de la voluntad para determinarse por sí misma, de autodeterminarse, es la libertad en sentido positivo y específico. Este aspecto positivo es llamado por Kant autonomía, que es contrario a la heteronomía. Todas las éticas prekantianas procedían a establecer lo que es el deber moral y el mal moral, y luego deducían las leyes morales. Kant, al contrario, cambia exactamente los términos del asunto, por lo que ante todo es la ley moral la que determina el concepto de bien tomado de Reale G. y Antiseri de Historia de la Filosofía. Universidad Pedagógica y Editorial San Pablo. Bogotá. 2008. pp. 571-572, ver mapa conceptual, página 45 del presente módulo. Lección 9. El utilitarismo. Lo bueno como utilidad. El utilitarismo tiene su origen en Inglaterra por los siglos XVIII-XVI, muy influido por las ideas de progreso que inspira la Ilustración. Concibe la felicidad como bienestar o satisfacción de necesidades. Es la aplicación del espíritu liberal que anima la primera revolución industrial, basado en el convencimiento del burgués, que entiende que la producción de bienes útiles, al mismo tiempo que mejora sus ganancias y logra su prosperidad, proporciona bienestar a los demás, mejora su nivel de vida, diríamos hoy. La utilidad o el interés se convierten en el objeto de la actividad moral, de tal manera que se puede decir que el utilitarismo es aquella doctrina ética que afirma la utilidad como valor supremo y norma de conducta a la que está sometido cualquier otro deber, norma o virtud. Los utilitaristas más destacados son los ingleses Jeremy Bentham, 1748-1832, a quien al parecer se debe el término utilitarismo, y John Stuart Mill, 1806-1876, a quien se le atribuye haber dado una vertiente más social a esta teoría. Bentham. J. Bentham formula como primera ley de la ética el llamado principio de interés, según el cual el hombre actúa siempre movido por sus propios intereses, que se manifiestan en la búsqueda del placer y en la huida del dolor, los dos maestros soberanos que la naturaleza ha impuesto al hombre. Promover el placer, el bien o la felicidad es la misma cosa y es la meta de toda actuación humana. Pero buscar el placer y evitar el dolor, si se establecen como norma individual, pueden entrar en continuas colisiones de egoísmos particulares. Por esta razón y para evitarlo, J. Bentham considera necesario que en toda sociedad esté vigente el principio de felicidad. Este principio, que es equivalente al principio del interés, debe asegurar la mayor cantidad posible de felicidad para el mayor número posible de individuos. Por otra parte, J. Bentham considera que la recta actuación moral no es fruto espontáneo y habilidad automática que todos alcanzan. Para actuar moralmente, es necesario establecer la aritmética de los placeres, en la que el bien son los ingresos y el mal, los gastos. Es decir, es necesario saber hacer un cálculo entre placeres y dolores de tal manera que el balance resulte siempre positivo. Stuart Mill, por su parte, defiende la prioridad de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos. El tema no es la cantidad de sensaciones, sino la cualidad de las mismas. Sería un contrasentido que este criterio, que se adopta comúnmente en la mayor parte de los asuntos, no se aplicara al caso del placer. No contradice para nada el principio de utilidad reconocer que hay unos placeres más deseables y valiosos que otros. La naturaleza ha colocado al hombre bajo el gobierno de dos señores soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos pueden indicar lo que debemos hacer, así como determinar lo que haremos. A su trono están ligados tanto el criterio de lo justo como de lo injusto, como cadena de causas y efectos. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, decimos o pensamos. El principio de utilidad reconoce esta sujeción y la asume para fundar el sistema cuyo objeto es crear felicidad mediante la razón y el derecho. Por el principio de utilidad se entiende aquel que aprueba o desaprueba cualquier acción según la tendencia que muestre en aumentar o disminuir la felicidad de aquel cuyo interés esté en cuestión. O, en otras palabras, según promueva la felicidad o se oponga a ella. Se opone así a la identificación del utilitarismo con la búsqueda de los placeres bajos, defendiendo la superioridad de los placeres intelectuales sobre los sensoriales. Se distancia también de su predecesor al afirmar que el interés general se ha de buscar por sí mismo y no por las ventajas que trae al interés particular. No se trata, como quería Bentham, de que haya que buscar el interés de los más posibles porque eso asegura el mío, sino que es la sociedad la que tiene prioridad y la que es destinataria de la felicidad. En definitiva y en último término, es la felicidad de la humanidad la que se persigue. Resulta inevitable reconocer en estas doctrinas morales la influencia y el carácter hedonista de las mismas. Pero es necesario admitir que se trata de un hedonismo social o colectivo que también las caracteriza. Capítulo 2.
Perspectivas éticas contemporáneas. Lección 10. La ética como análisis del lenguaje. Algunos representantes de la llamada filosofía analítica, una de las corrientes filosóficas más importantes de la actualidad, han abordado la fundamentación de la ética desde el análisis de los términos y las proposiciones morales y han constituido lo que se denomina metaética, término que hay que entender de una manera parecida a lo que entendemos por metalenguaje, cuando usamos el lenguaje para estudiar el lenguaje. Así, las investigaciones metaéticas se ocupan del análisis del lenguaje moral, es decir, del significado de términos como bueno o justo. Como precursor de esa dirección, el filósofo inglés O. E. Moore, 1873-1958, se ocupó de analizar el significado de las expresiones del lenguaje ordinario y de los resultados a que eso lleva, oponiendo este realismo del sentido común a lo que han querido decir los filósofos. En realidad, su filosofía es una defensa del sentido común. El credo que acepta la utilidad o principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover a felicidad, e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y ausencia de dolor, por infelicidad, el dolor y la ausencia de placer. Para dar una visión clara del criterio moral que establece esta teoría, habría que decir mucho más particularmente qué cosas se incluyen en las ideas de dolor y placer, y hasta qué punto es esta una cuestión patente. Pero estas explicaciones suplementarias no afectan a la teoría de la vida en que se apoya esta teoría de la moralidad, a saber, que el placer y la exención de dolor son las únicas cosas deseables como fines, y que todas las cosas deseables, que en la concepción utilitaria son tan numerosas como en cualquier otra, lo son o por el placer inherente a ellas mismas, o como medios para la promoción del placer y la prevención del dolor. Reconocido como el filósofo moral de habla inglesa más importante en este siglo, la doctrina ética de Moore, en la que aplica el mismo método analítico, tiene dos partes. La primera, es una averiguación de las cosas buenas. La segunda, se centra en definir lo bueno. Afirma que la cuestión de cómo se ha de definir lo bueno es la más fundamental de toda ética. La peculiaridad de la ética no es la investigación de acertos sobre la conducta, sino de esta propiedad de las cosas denotada con el término bueno Principia Ética, Pax 5 y 36. Considera que el fundamental descubrimiento que él aporta es que ese objeto o idea que la palabra bueno generalmente denota es indefinible porque es el nombre de una cualidad irreductible. Cuando los filósofos tratan de explicarla recurriendo a otros conceptos, cometen un error, el error que denomino falacia naturalista, que consiste en confundir las condiciones en que se puede predicar de algo que es bueno con lo bueno. Con ello, Moore estaba denunciando el paso ilegítimo de ser al deber ser, o dicho en otras palabras, el querer extraer juicios de valor, moral en este caso, a partir de simples hechos. De lo que acontece en la naturaleza o en el hombre no se puede inferir que sea bueno o malo. Ahora bien, si lo bueno existe, aunque sea indefinible, a Moore no le queda más remedio que admitir que solo puede ser captado por vía de intuición. Adopta así un intuicionismo ético según el cual conocemos intuitivamente los fines a los que tenemos que dirigir nuestras acciones. Los positivistas lógicos fueron más lejos en sus análisis y negaron la posibilidad de consideración científica de la ética, dado que las proposiciones éticas no eran empíricamente verificables. Alfred Althusser, en su obra Lenguaje, Verdad y Lógica, 1936, establece el criterio de que todo enunciado, para que signifique algo, debe responder a una realidad comprobable por la experiencia. Las proposiciones éticas no añaden nada en ningún sentido a nuestro conocimiento. Solo describen sentimientos de aprobación o desaprobación de conductas, poseen una carga afectiva. Por tanto, bueno, si por ello queremos decir aquella cualidad que afirmamos que pertenece a una cosa, cuando decimos que ésta es buena, es incapaz de definición en el sentido más importante de ese término. El sentido más importante de definición es el sentido en que una definición enuncia cuáles son las partes que invariablemente componen un cierto todo. Y, en este sentido, bueno carece de definición porque es simple y carece de partes. Es uno de esos innumerables objetos del pensamiento que son incapaces de definición, porque son los términos últimos por referencia a los cuales debe definirse todo lo que sea capaz de definición. No hay, por consiguiente, ninguna dificultad intrínseca en la afirmación de que bueno denota una cualidad simple e indefinible. Hay otros muchos ejemplos de tales cualidades. Mi posición es que bueno es una noción simple como lo es amarillo. Que igual que no se puede explicar por medio alguno lo que es el amarillo a alguien que no lo conozca, tampoco se puede explicar lo que es la bondad para los filósofos analíticos, carece de sentido tratar de definir los términos éticos como bueno o justo.
Dichos conceptos son como cáscaras vacías puesto que no describen ningún objeto, no podemos referirlos a hecho alguno. Sin embargo, la incapacidad de definir qué sea lo bueno o lo justo no nos impide sentir aprobación o rechazo ante determinados acontecimientos. Sirven únicamente como signo emotivo que expresa nuestra actitud hacia esto, y que, quizás, evoca actitudes similares en otras personas, o las incita a acciones de un tipo o de otro. Esta posición constituye el emotivismo, teoría según la cual los términos éticos solo tienen un significado emotivo. En consecuencia, su estudio corresponde a la psicología o a la sociología. Sin embargo, el también emotivista Stevenson sí atribuye una tarea a la ética, a diferencia de ayer: estudiar el lenguaje emotivo. Considera que el lenguaje ético no es solo expresión de emociones, sino provocación de las mismas en otros. Es innegable la contribución de la filosofía analítica a la clarificación del lenguaje moral frente a otros lenguajes. Pero, al quedarse ahí, parece olvidar que lo que traduce ese lenguaje es fundamentalmente una práctica, una relación entre los miembros de la comunidad social humana. Despejado, pues, el terreno del lenguaje, quedaría pendiente explicar la práctica misma. Lección 11. Ética de los valores. El término valor es un término polisémico. Apenas podemos encontrar algún campo en el que no se use, por lo que el sentido que pueda tener en cada caso depende del contexto en el que lo encontremos. Se usa en economía referido al precio que tiene un bien económico en el mercado. En este sentido, las cosas, además de existir, valen, tienen un precio. Pero también se usa fuera de la economía, aplicado a cosas, acciones y personas. En general significa la cualidad o conjunto de cualidades que hacen que alguna persona, acción o cosa sea apreciada. El término se usa también con frecuencia en sentido moral, como valor moral. En efecto, si reflexionamos sobre lo que solemos hacer cuando nos proponemos actuar siguiendo el criterio moral, es decir, según el modo que estimamos más justo, nos daremos cuenta de que nuestra elección es un acto preferencial. Entre posibles fines hemos preferido uno sobre los demás. Si hacemos esto, es porque nos parece que aquello que elegimos es mejor, es más valioso. Nos parecería obrar mal, hacer lo contrario. Entre ayudar a un accidentado, por ejemplo, o pasar de largo dejándolo abandonado, consideramos más valioso lo segundo. Este análisis es visto por la ética axiológica o de los valores, como una evidencia de que el referente de nuestra conducta moral son los valores. Obrar moralmente es elegir valores. De hecho, podemos definir el significado de las diversas palabras éticas, ya sea en términos de los diferentes sentimientos que se consideran expresados ordinariamente por ellas, ya sea en términos de las diferentes respuestas que están destinadas a provocar. Ahora podemos comprender por qué es imposible hallar un criterio para determinar la validez de los juicios éticos. No es porque tengan una validez absoluta, misteriosamente independiente de la experiencia sensible ordinaria, sino porque no tienen validez objetiva de ninguna clase. Si en una sentencia no se hace ninguna aserción en absoluto, no tiene obviamente sentido preguntar si lo que se dice es verdadero o falso. Y hemos visto que las sentencias que simplemente expresan juicios morales no dicen nada. Son puras expresiones de sentimiento y como tales no están comprendidas en la categoría de la verdad y de la falsedad. Hallamos así que la filosofía ética consiste sencillamente en decir que los conceptos éticos son pseudoconceptos y, por consiguiente, inanalizables. No puede haber nada que se pueda llamar ciencia ética, si por ciencia ética se entiende la elaboración de un sistema moral verdadero. Lo único que se puede investigar legítimamente a este respecto es cuáles son los hábitos morales de una persona o grupo de personas determinadas, y cuál es la causa de que ellos tengan precisamente esos hábitos y esos sentimientos. Y esta es una investigación que cae por entero dentro del campo de las ciencias sociales existentes. Resulta entonces que la ética, como rama del conocimiento, no es más que una sección de la psicología y de la sociología. El concepto valor es un concepto fundamental en filosofía, y ha cobrado especial interés con las llamadas teorías de los valores o axiologías de finales del siglo XIX. Estas teorías reflexionan sobre la naturaleza y sentido del concepto valor y se plantean la cuestión de si algo tiene valor porque es preferido o apreciado, o si es preferido y apreciado porque tiene valor. Lección 12. El liberalismo ético y la ética ciudadana. Aspectos generales. Se denomina liberalismo ético a las perspectivas éticas que se basan en ideales éticos a partir de la racionalidad moderna, no apelando a la racionalidad moderna. Ideales como la libertad, la igualdad, la justicia. Las perspectivas éticas contemporáneas más importantes son la ética discursiva, comunicativa o ciudadana representada por autores como Habermas, Apel, Adela Cortina, y la teoría ética de la justicia de John Rawls.
En el panorama ético actual, el principal debate ético es el que se establece entre el liberalismo ético, circunscrito dentro del pensamiento racional moderno ajustado y moderado, y el comunitarismo, circunscrito en el contexto comunitario de las éticas antiguas, pero reestructurado según las características de las sociedades contemporáneas. Algunas de las características generales de las éticas liberales contemporáneas las resume Adela Cortina de la siguiente manera. El formalismo dialógicas. Las éticas procedimentales. A diferencia de Kant, los procedimentalistas piensan que la comprobación de la corrección de las normas por una persona es insuficiente, y proponen que dicha comprobación sea llevada a cabo por todos los afectados por la norma en cuestión siguiendo procedimientos racionales. La ética del discurso. Si para Kant el punto de partida de la ética era el hecho de la conciencia del deber, ahora partimos también de un hecho. Las personas argumentamos sobre normas y nos interesamos por averiguar cuáles son moralmente correctas. Argumentamos sobre la insumisión y la desobediencia civil, sobre la distribución de la riqueza, sobre la violencia y sobre un largo etcétera que tienen repercusiones morales, y en esa argumentación podemos adoptar dos actitudes distintas. 1. La de discutir por discutir, sin ningún deseo de averiguar si podemos llegar a entendernos. 2. La de tomar el diálogo en serio, porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos. La primera actitud convierte el diálogo en un absurdo, la segunda hace que el diálogo tenga sentido, como una búsqueda cooperativa de la justicia y la corrección. Cortina, 1996, pp. 93 y 96 respectivamente, Ética ciudadana. Se trata de una ética que es producto del consenso y no de la imposición o del ejercicio del poder religioso o intelectual, así como tampoco proviene del poder que se origina del manejo inteligente de los medios de comunicación social. A la ética ciudadana se llega mediante el ejercicio del discurso, mediante el diálogo, el escuchar y el hablar, el preguntar y entender, es decir, mediante una actitud que supone que el otro tiene exactamente el mismo derecho que a mí me asiste para expresar mis ideas y ser entendido. En la ética ciudadana solo mediante el esfuerzo por entender al otro puedo esperar llegar a ser entendido. El objetivo del consenso es alcanzar, en medio de la diferencia, el encuentro y el acercamiento en torno a elementos comunes que aún están por descubrir y allanar. La diferencia es lo que se ve. Campesinos sin tierra, desempleados, mujeres marginadas, ahogo económico, manejo de influencias, corrupción administrativa y política, abuso del poder político y militar, desigualdad de posibilidades, infancia desprotegida, ancianos abandonados, prácticas y creencias religiosas distintas, culturas y tradiciones encontradas, indiferencia social, egoísmo y solidaridad, en últimas, todo aquello que encontramos cuando miramos no tan ingenuamente la realidad. Ahora bien, lo que se propone la ética ciudadana mediante el consenso en medio de este conglomerado amorfo de situaciones, no es alcanzar uniformidad en nada que sea visible. Ni siquiera en torno a un programa que tenga como fin la igualdad económica. ¿De qué se trata entonces? El consenso ético está emparentado, ciertamente, con la vieja teoría del contrato social, una teoría que precisamente en tanto teoría, nos parece que aún tiene mucho que aportarnos dado que ha evolucionado y sigue evolucionando, Rousseau, Kant, Rawls, Appel. Lo importante, para no perdernos en puntualizaciones académicas que si bien son importantes no son tema de nuestra charla, lo verdaderamente importante es que en esta teoría del contrato social no se trata solamente de reconocer que somos egoístas sociales, lobos, diría Hobbes, para desde allí contratar un juez imparcial, el Estado, que nos facilite la convivencia pacífica mediante una ilustrada pedagogía social, Rousseau. Se trata ante todo, de reconocer que existe también un común denominador de la condición humana, la libertad, Kant, que es capaz de organizarlo todo en torno de sí, incluyendo la justicia, Rawls, y por supuesto incluyendo esa nuestra condición de seres parlantes, discursivos y capacitados para entendernos cuando discurrimos sobre lo que, en tantos seres para la comunicación y el acuerdo, nos conviene o no, Appel. La ética ciudadana es entonces imposible, según la teoría del contrato social, si no existen elementos comunes a todos los seres humanos. Si no existe una base común a quienes dialogan no es posible el consenso, y sin este no es posible, creemos nosotros, la ética ciudadana. Es verdad que somos como lobos, seres egoístas asociados alrededor de nuestras circunstancias e intereses particulares. Allí podríamos intentar identificar el origen de nuestras divisiones económicas, sociales, culturales y políticas. Pero, y esto es muy importante, eso no es todo lo que somos. También somos seres capaces de pensar y de pensarnos, seres capaces de hacer ciencias y capaces de hacer instituciones injustas, así como también estamos capacitados para la justicia, somos seres capaces de comunicar lo que pensamos y por lo tanto seres capaces de comunicarnos.
No pretendemos descargar en el pensamiento toda la tarea para la puesta en práctica de la ética ciudadana, como si creyéramos que de lo que se trata es de que las personas piensen para que lleguen a obrar éticamente, como si pensando fuesen a solucionar todos los problemas. Con todo, sí creemos importante dar el paso dado por la filosofía crítica, es decir, tomar como punto de partida la pregunta por las facultades, la dimensión trascendental, diría Kant, del ser humano, reconociendo cuáles son sus posibilidades e investigando a qué puede confiarse el hombre cuando se trata de buscar y hallar las condiciones de posibilidad para la instauración de aquello que es bueno para todos y para cada uno. En ese sentido se descubre siempre, y allí hay una inagotable fuente de esperanza, que el hombre ciertamente está capacitado para dialogar, escuchar, entender, pensar, cambiar, decidir y actuar individual y socialmente, para bien suyo y para bien de sus semejantes. En contra de lo que opinan muchos modos de pensar contemporáneos, nosotros participamos de una idea según la cual, el pensamiento humano no ha sido ni superado ni abolido. Creemos que el pensamiento, y en él está la razón, como una forma superior del pensamiento, es ese rasgo peculiar común a todo ser humano sobre la cual es posible fundamentar una ética ciudadana. Digámoslo de otra forma, sin seres pensantes no existe ética. Podrá haber comportamientos de solidaridad natural como en los animales más avanzados, pero no ética. Sin seres que piensen no hay responsabilidad sino instinto. No nos vamos a detener en mayores consideraciones en torno a la función que desempeñan el pensamiento, la razón, los símbolos, la cultura, la psicología o la religión en la difícil tarea de poner las bases sobre las cuales descansa, en últimas, la ética ciudadana. Vamos a darnos por satisfechos, en este sentido, con una afirmación en la cual quisiéramos centrar los fundamentos de nuestro aporte. La ética ciudadana puede ser entendida como un producto de la libertad humana, cuyo fin principal no es otro que seguir incrementando y haciendo aún más extensa esa misma libertad. Nos podemos y nos debemos pensar como seres libres, llamados igualmente a una libertad mayor para todos, estamos capacitados trascendentalmente para ello y jamás podremos renunciar a ese destino, pues en el momento en que así lo hacemos, desaparece por completo la posibilidad de unirnos en torno a algo distinto al interés egoísta. Sobre la base única del interés egoísta, no vemos que haya cabida para una ética ciudadana. Trataremos entonces de explicar esta idea a partir de los peligros que arremeten en contra del consenso y de los límites propios de la ética ciudadana. Una primera dificultad es un prejuicio, ingenuamente aceptado por muchos, pero que también ha sido elaborado en la teoría, el emotivismo de Hume, ayer, el decisionismo de Hare, Weber, Albert, y que en filosofía se conoce como el dogma no cognitivista. Según este dogma, los juicios morales podrán ser sublimes, bellos y hasta aceptables. Pero jamás podrán ser verdaderos. Los juicios morales o éticos no expresan una verdad sino un parecer, una opinión. Sin querer discutir con las teorías no cognitivistas, ni mucho menos querer tomar partido por las teorías cognitivistas de carácter dogmático, afirmamos lo siguiente. El sentido de la moral ciudadana descansa sobre el reconocimiento de una serie de elementos comunes a todos los seres humanos, por tanto, sobre un reconocimiento que es verdadero y que no es ni ficción ni ilusión. Porque solo pueden ser verdaderos los juicios aportados, discutidos y aceptados en el discurso, por eso mismo han sido reconocidos como tales, y sobre su verdad se construye el consenso. Que la vida humana vale lo mismo sin distinción de razas no es una opinión, es una verdad, y si ese juicio es verdad, esa verdad no es negociable. Pero también es verdad que en moral los seres humanos están capacitados para ser autolegisladores, es verdad que precisamente por su condición autolegisladora los hombres y las mujeres poseen una dignidad que tampoco es negociable, es verdad también que las normas deben ser producto del consenso y no de la coacción o de la manipulación, así como también es verdad que las normas no agotan ni el campo de lo verdadero ni el de lo bueno. Cuando se parte de la base de que en ética nada es verdad, distinguir entre norma, consenso y manipulación resulta imposible. Una ética ciudadana no puede construirse sobre la base de que no es verdad que todos los hombres somos iguales y poseemos una base común de derechos y deberes. Así sean distintas, nuestras concepciones de los deberes y derechos ciudadanos deben expresar ante todo una verdad. Pero quizás lo que más atenta contra la ética del consenso ciudadano es que para muchos el consenso no es más que una estrategia moral simulada. Habermas y Apel han llamado suficientemente la atención en el sentido de que lo que más se opone a la verdadera acción comunicativa es la acción puramente estratégica. A nuestro modo de ver, aquí se encuentra una dificultad que es necesario resolver acudiendo a la idea de la libertad humana.
Es verdad que en la práctica diaria de los discursos, es decir, en los procedimientos ordinarios del consenso, los individuos y los grupos organizados llegan a una discusión a defender y justificar sus opciones personales o grupales, sus posiciones morales y políticas, en últimas, a defender que, gracias a las verdades en las que se apoya, no es arbitrario todo lo que se podría llamar sus intereses concretos en el mundo de la vida. Pero si solo son posibles ese tipo de discursos estratégicos, en los que de lo que se trata es exclusivamente de imponerse, la ética ciudadana no pasará de ser más que una invitación al cinismo moral en donde, en realidad, lo que se impone siempre no es sino la posición de los más fuertes, de los poderosos, de los que manejan los medios de comunicación, o de los que hablan desde los púlpitos, las cátedras o los partidos. En ética no se puede ser ingenuo. Hay que tomar muy en serio la pregunta de si en realidad son posibles, y por qué son posibles, los consensos que van más allá de las estrategias. Pero precisamente por eso, la posibilidad o imposibilidad de los tales discursos y consensos no puede depender, para su fundamentación teórica, de las condiciones empíricas variables de alienación, manipulación o disgregación social y comunicativa. Si los consensos dependieran absolutamente de tales condiciones materiales, estaríamos condenados al más irredimible de los pesimismos. Es necesario entender, aceptar y asumir esas condiciones materiales que aparente o realmente impiden el consenso. Pero hay que ir más allá. Que el consenso debe ser posible es algo a lo que se llega solamente cuando se va un poco más allá de las tales condiciones empíricas. Apple llama la atención, en contraste con Habermas, en el sentido de que es necesaria una fundamentación última pragmático-trascendental del discurso ético. Discurrir en ética no es realizar un acto lingüístico neutro. Para poder hablar y discutir con sentido, se hace necesario haber reconocido y aceptado de antemano un a priori de la comunicación, es decir, un elemento trascendental del discurso. Yo no puedo aspirar a hablar, contradecirme, y así aspirar a estar argumentando. Tengo que respetar las leyes de la lógica. Pero no puedo, tampoco, caer en lo que Apple llama la contradicción performativa. No puedo decir yo no existo, y aspirar a que este juicio sea verdadero, no solo porque yo de hecho exista, lo cual es constatable empíricamente, sino porque para realizar un acto lingüístico como yo no existo, supongo mi propia existencia. Desde el punto de vista pragmático trascendental, la contradicción se da en la medida en que hablo para decir yo no existo. En la medida en que solamente lo pienso, la contradicción puede ser simplemente lógica. Es en nuestros discursos, y en nuestros discursos éticos, no en nuestros pensamientos sobre la ética, en donde solemos caer en esa contradicción performativa. De esta manera, el consenso es posible, filosóficamente, por razones de tipo formal y no por los condicionamientos de tipo empírico o materiales. Con ello no se niegan ni la importancia ni el papel insustituible que en la ética juegan las condiciones materiales del acontecer social. La ética ciudadana forma parte del mundo de la vida y trata de responder a sus necesidades. Pero para hacerlo, trasciende esa Lebenswelt en cuanto se niega a encerrarse dentro del mundo del ser y convoca a la construcción consensual del deber ser. Una característica fundamental de la ética ciudadana, que se desprende precisamente de la superación de la actitud estratégico-moral, es que la ética ciudadana se opone, desde su misma definición, a cualquier forma de exclusión. Si miramos nuestra historia nacional, es posible que encontremos que quizás la exclusión ha sido una nota que ha estado presente en muchos de nuestros discursos y de nuestras instituciones. Exclusión o autoexclusión. Para la ética ciudadana da igual. Han sido excluyentes, por ejemplo, quienes en nombre de un credo religioso han impuesto patrones de comportamiento ético que no han sido ni amplia ni suficientemente discutidos ni aceptados, como también han sido excluyentes quienes han manipulado la idea de democracia mediante discursos e instituciones que no dan cabida a la alternativa. Hoy en día parece de suma importancia identificar los modos de comportamiento individual y colectivo que, consciente o inconscientemente, le hacen juego a la exclusión. El hecho constatable y lamentable según el cual la conciencia moral de los sicarios no se deja cuestionar por la ética ciudadana pone de relieve que el sicario, de hecho, ha sido excluido del grupo para el cual la ética tiene valor obligante y fundante. El hecho real es que para él no lo tiene. Él tiene su moral. Y esa es la que vale. Es un típico caso de exclusión de la ética ciudadana. Lo mismo ocurre con el profesional militar que, para la defensa de las instituciones, esa es su misión dentro de la sociedad civil, se construye una moral a su acomodo, una moral dentro de la cual no se ve por qué tenga que respetar los derechos humanos, pues su misión es defender las instituciones. Este es el típico caso de autoexclusión. Otro tanto ocurre con aquellos que para buscar una mayor justicia distributiva dentro de la sociedad abandonan la dinámica del consenso de la ética ciudadana al permitirse,
éticamente hablando, acciones y principios de comportamiento que la comunidad ciudadana, es decir, el sujeto de la ética cívica, no aprobaría jamás. El secuestro, la extorsión, la aniquilación del que piensa distinto, etc. La dimensión moral y el derecho. Racionalmente hablando, se ve que de la ética ciudadana no se puede excluir a priori a nadie. Tanto el militar que defiende profesionalmente las instituciones del Estado, como el campesino sin tierras que lucha por transformar esas mismas instituciones, deben poder ser integrados en la comunidad ciudadana. Ambos deben poder aspirar a que esa comunidad apruebe sus principios éticos y sus acciones. Junto a estas puntualizaciones que proponemos en torno a la ética ciudadana, hay que señalar un aspecto que, nos parece, precisa los límites y a su vez señala las bondades del consenso ético. El consenso ético tiende a concretarse y debe concretizarse en normas, y éstas conforman el derecho, el mundo de las leyes. El peligro de la ética ciudadana, en su relación con el derecho, consiste en llegar a identificar el mundo del derecho positivo, con la dimensión moral del ser humano. El camino por el cual este peligro se abre paso sería el siguiente. Identificar, primero, la moral con la moral ciudadana, e identificar luego, la moral ciudadana con las normas y las leyes, con lo cual la moral llegaría a identificarse con las leyes, como si cumpliendo leyes, incluso leyes que son producto de un consenso sano, el ser humano agotara su potencial moral, ético y ciudadano. Es un hecho que todo etos tiende a transformarse en ley. La ética ciudadana no escapa a esta propensión y es bueno que así sea. Y es que lo que la ética ciudadana espera de los individuos no son comportamientos admirables que esquivan la órbita del derecho. Nada más opuesto a la ética ciudadana que los héroes a la manera de Robin Hood, quienes, indiferentes frente a las instituciones de derecho, producto del consenso, deciden tomar a su cuenta y riesgo la realización de lo que ellos, sin consultarlo con nadie, deciden que es bueno. Ese individualismo ético no tiene cabida en el concepto de sociedad civil. Lo otro frente a lo cual hay que estar prevenidos y atentos es la absolutización de lo normativo y la consecuente absorción de la moral dentro de la ética ciudadana. El positivismo jurídico no tiene nada que ver con la ética ciudadana. Esta última, debe ser entendida como mínima, es decir, como un conjunto muy reducido de principios, normas y reglas de juego de la vida ciudadana que sin despojar al individuo de su responsabilidad personal, al positivarse, lo colocan frente a esa responsabilidad compartida que consiste en saber y aceptar como verdadero que la diferencia no separa definitivamente a los seres humanos hasta que la fuerza del más fuerte se imponga. Por eso la violencia es el fracaso de la ética ciudadana. Pero precisamente si la ética ciudadana debe ser caracterizada como ética mínima, haríamos mal en olvidarnos de la moral a secas. Esta no es mínima sino máxima. Las distintas visiones del hombre y de la sociedad, las convicciones religiosas, los ideales morales de perfección, de virtud, solidaridad o utilidad social, todo eso que a uno lo mueve simbólica, racional o instintivamente para actuar frente a decisiones problemáticas concretas, todo eso como que se le escapa a la ética ciudadana mínima. La ética ciudadana no nos va a resolver las preguntas por el qué hacer concreto. Más aún, por formal, el carácter mínimo de la ética ciudadana es lo que permite que al interior de un conjunto social coexistan distintas alternativas morales maximalizantes. La ética ciudadana solo excluye aquellas alternativas morales que no logran universalizarse en el consenso, es decir, aquellas propuestas que, sin presión o manipulación, no podrían ser aceptadas por parte de todos los implicados en la norma a la que se aspira. La desigualdad de razas, la discriminación de sexos, el favoritismo religioso de las instituciones en una sociedad pluralista, etc. Nótese lo siguiente. Al decir que la ética ciudadana no nos resuelve problemas concretos, no estamos diciendo que ella sea indiferente frente a las propuestas morales máximas. A la moral, a secas, le interesan los máximos y no solo los mínimos normativos. Ella se preocupa porque haya valores por los cuales valga la pena empeñar la vida, por eso se ocupa con no poca intensidad en que esos valores puedan coexistir en forma pacífica, tomado de Ética ciudadana como ética del consenso en Colombia, una casa para todos, Durán Casas Vicente, ed. Antropos. Bogotá. 1991. pp 72, 82. Ahora bien, la convivencia social es un espacio de relaciones interpersonales complejas donde la vida debe ser compartida con otros. Significa que ocupamos, habitamos y nos movemos en contextos que son mediados por actitudes comportamentales que aseguran y garantizan la organización y el mejor estar de todos. La convivencia social, al igual que la ética ciudadana, son un hecho social, un proceso de construcción consciente donde los individuos y los ciudadanos le apuestan al diálogo y a la cooperación solidaria como mecanismos de seguridad y bienestar social.
Aunque el ser humano posee una tendencia natural a convivir con los otros, la convivencia social es construida, no se da naturalmente. La convivencia como hecho social es definida, construida, conservada y proyectada a través de actos intencionales. Por no ser un hecho natural, la convivencia social debe ser aprendida y puede ser enseñada. Y aunque podemos decir que el cuidado de la vida y la felicidad son las grandes finalidades de la convivencia social, no existe un modelo ideal establecido de convivencia al que podamos aproximarnos o imitar. Es un proceso en construcción, siempre redefinible, el cual se manifiesta de múltiples formas y modelos con alcances y características diferentes. La convivencia es una búsqueda y como la democracia, de la cual forma parte constitutiva, es una de las grandes aventuras humanas. Por ser un hecho construido y en construcción, la convivencia debe ser aprendida y debe ser enseñada. Y por ser una búsqueda universal, debe fundarse sobre un conjunto de aprendizajes básicos generalizables a todos los modelos en construcción. Ambos criterios fundamentan la convivencia social como un propósito factible. Tomado de 7 aprendizajes básicos para la educación en la convivencia social en Colombia, una casa para todos, Toro José Bernardo. Ed. Antropos, Bogotá, 1991. pp 417-418. Lección 13. Teoría de la justicia. La teoría de la justicia aportada por John Rawls es una de las principales propuestas éticas contemporáneas, que se orientan por una perspectiva neocantiana y neocontractual, y constituye el principal referente actual en el tema de la justicia en las sociedades democráticas plurales y multiculturales. Adela Cortina resume bien algunos de los aspectos básicos del pensamiento ético de Rawls y de su teoría de la justicia, de la siguiente manera. En su famosa obra de 1971, Teoría de la Justicia, este pensador norteamericano propone entender los principios morales básicos como si fuesen producto de un hipotético acuerdo unánime entre personas iguales, racionales y libres que se hallasen en una situación muy especial. Una situación en la que no pudieran dejarse llevar por intereses particulares y al mismo tiempo dispusieran de toda la información de carácter general que fuese indispensable para adoptar principios de justicia adaptados a las peculiares condiciones que reviste la vida humana. Esta situación originaria es llamada por Rawls la posición original y es concebida por él como una forma gráfica, dramatizada, de expresar un razonamiento cuyas premisas últimas son las convicciones básicas que todos compartimos acerca de las condiciones ideales que debería satisfacer una negociación cuya finalidad fuese pactar unos principios morales fundamentales para regir la convivencia y la cooperación mutua en una sociedad moderna. Tales convicciones básicas, los llamados por Rawls juicios ponderados en equilibrio reflexivo, conforman una especie de sentido común en cuestiones morales, rechazo de todo tipo de discriminación en razón de sexo, raza, ideología, etc., igualdad ante la ley, rechazo de los abusos y de la violencia injustificada, etc., que Rawls considera sólido y fiable, aunque siempre revisable. Conforme a lo expuesto, en la elección de los principios de la justicia en la posición original nadie debería, por ej, aprovecharse de su fuerza física, o de su ingenio, o de su dinero, o de cualquier otra ventaja natural o social, para conseguir que los principios que se adopten pudieran favorecer a determinados individuos a costa de los demás. Para que los intereses particulares de los negociadores no distorsionen la situación de negociación alejándola del ideal de imparcialidad, Rawls propone que imaginemos a estas personas como si estuviesen afectadas por un velo de ignorancia que les impide conocer sus propias características naturales y sociales. Desconocen cuál será su estado físico, su sexo, su grado de inteligencia y cultura, los rasgos psicológicos que van a tener, el tipo de familia que les va a tocar en suerte, las creencias que van a mantener, el proyecto de vida que se van a trazar, etc. Rawls considera que, dadas todas esas estipulaciones, las partes contratantes acordarán la adopción de estos dos principios de justicia. A. Toda persona tiene igual derecho a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Y en este esquema las libertades políticas iguales, y solo ellas, han de tener garantizado su valor equitativo. B. Las desigualdades económicas y sociales han de satisfacer dos condiciones. Primera, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Y segunda, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad.
El primer principio de iguales libertades, ha de tener prioridad sobre el segundo, y la primera parte del segundo, principio de justa igualdad de oportunidades, ha de tener prioridad sobre la segunda parte, principio de diferencia, en el sentido de que no sería moralmente correcto suprimir ni recortar las garantías expresadas por A, para fomentar B, ni suprimir ni recortar la primera parte de B, para fomentar la segunda parte. Esta norma de prioridad se expresa diciendo que los principios se hallan colocados en un orden léxico. Cortina, 1996, pp. 93, 95, lección 14. Neoaristotelismo y comunitarismo. El comunitarismo es la principal perspectiva ética contrapuesta a las éticas liberales, específicamente a la ética discursiva y a la ética neocontractual o a la teoría de la justicia de Rawls. El principal teórico de este corriente es Alasdair Macintyre y el principal antecedente es la ética aristotélica, por eso se suele denominar neoaristotelismo. La principal característica de esta corriente es la conservación de los valores comunitarios como contrapeso al individualismo de las sociedades modernas y a la pérdida de los valores tradicionales. Adela Cortina resume de la siguiente manera breve los aspectos más básicos del comunitarismo, como perspectiva diferente y contrapuesta en muchos aspectos al liberalismo. Desde principios de los años 80 se ha extendido el uso del término comunitarismo entre los estudiosos de la ética, especialmente en el ámbito anglosajón. Ciertos filósofos de la moral y de la política como A. Macintyre, C.H. Taylor, M. Sandel, M. Walter o Barber son a menudo calificados como comunitaristas por parte de otros estudiosos. Se puede encontrar en ellos cierto aire de familia en cuanto que todos ellos han elaborado críticas al individualismo contemporáneo y han insistido en el valor de los vínculos comunitarios como fuente de la identidad personal. Estamos, por consiguiente, ante una denominación genérica que abarca en su seno autores muy heterogéneos, tanto en lo que se refiere a las fuentes de inspiración, en unos casos Aristóteles, en otros es Hegel, como en lo referente a las propuestas políticas de transformación de la sociedad, unos son conservadores, otros reformistas, otros radicales, etc. En principio, el comunitarismo ético contemporáneo constituye una réplica al liberalismo, o al menos a ciertas variantes del mismo que producen efectos considerados como indeseables. Individualismo insolidario, desarraigo afectivo, devaluación de los lazos interpersonales, pérdida de identidad cultural, etc. Allen Buchanan ha resumido las críticas comunitaristas al pensamiento liberal en 5 puntos. 1. Los liberales devalúan, descuidan, y socavan los compromisos con la propia comunidad, siendo así que la comunidad es un ingrediente irreemplazable en la vida buena de los seres humanos. 2. El liberalismo minusvalora la vida política, puesto que contempla la asociación política con un bien puramente instrumental, y por ello ignora la importancia fundamental de la participación plena en la comunidad política para la vida buena de las personas. 3. El pensamiento liberal no da cuenta de la importancia de ciertas obligaciones y compromisos, aquello que no son elegidos o contraídos explícitamente por un contrato o por una promesa, tales como las obligaciones familiares y las de apoyo a la propia comunidad o país. 4. El liberalismo presupone una concepción defectuosa de la persona, porque no es capaz de reconocer que el sujeto humano está instalado en los compromisos y en los valores comunitarios, que le constituyen parcialmente a él mismo, y que no son objeto de elección alguna. 5. La filosofía política liberal exalta erróneamente la virtud de la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales y no se da cuenta de que, en el mejor de los casos, la justicia es una virtud reparadora, solo necesaria en circunstancias en las que ha hecho quiebra la virtud más elevada de la comunidad. Cortina, 1996, p. 99. Lección 15. Ética y multiculturalismo. Los distintos sistemas éticos estuvieron hasta la modernidad orientadas hacia la generalidad del ser humano, sin discriminar de manera fundamental la diferencia de culturas y sociedades. De esta forma, las éticas antiguas se orientaron hacia los ciudadanos de la polis o hacia los hijos de Dios, buscando establecer las bases de la vida buena. Las éticas modernas se orientaron hacia los ciudadanos racionales buscando la convivencia. En ambos contextos se pensó más en el ser humano en general que en las personas concretas de determinadas culturas. Sin embargo, en el mundo contemporáneo varias razones han llevado a enfrentar el desafío del multiculturalismo. En esos motivos se pueden mencionar los siguientes. El ocaso de un sentido universal de vida humana, la afirmación de las identidades culturales en un contexto mundial que garantiza el respeto por las diferencias culturales, y en sociedades que han experimentado el deterioro de los valores tradicionales tras el paso de la modernidad. El fracaso de éticas universalistas en sociedades cada vez más heterogéneas y plurales.
La conciencia de las identidades culturales como un valor que se debe preservar. El desafío del multiculturalismo significa el poder conciliar los valores de cada cultura con las tendencias e intereses que circulan en la sociedad abierta. El multiculturalismo es posible en la medida que se puedan construir criterios plurales de convivencia, es decir, criterios mínimos y racionales que respeten los valores culturales particulares, pero de manera abierta a las formas de convivencia que proponen otras culturas y sociedades. Por tales motivos el multiculturalismo es a la vez una exigencia para